2021 es el tiempo. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. La oscuridad, tu luz ahogó, la tempestad, tu voz cesó. Oh, yo creo en ti, yo creo en ti. Tu amor quitó culpa y dolor, tu amor compró mi salvación. Oh, yo creo en ti, yo creo en ti. Amé la tempestad, amé la oscuridad. Creo en ti, Dios, creo en ti, Dios. Oh, creo en ti, en tu amor sin fin. Yo confiaré en ti. Creo en ti, Dios, creo en ti, Dios. Oh. Muerte en mi enfermedad, nada nos puede separar, oh, de tu amor, oh, en ti no hay condenación, la cruz quitó la maldición, oh, Jesús venció, Jesús venció. Sostendrás, tus promesas jamás fallarán. Creo en ti, tus planes no van a cambiar, tu palabra permanecerá. Oh, yo creo en ti, creo en ti, amé la tempestad, amé la oscuridad. Creo en ti, Dios, creo en ti, Dios. Creo en ti, solo en ti, Dios. Sin fin, siempre yo confiaré en ti. Creo en ti, Dios, creo en ti, Dios. Creo en ti, solo en ti, Dios. Creo en ti, solo en ti, Dios. Creo en ti, solo en ti, Dios. Creo en ti, Dios. Creo en ti, Dios. Creo en ti, solo en ti, Dios. Creo en ti, solo en ti, Dios. Creo en ti, solo en ti, Dios. Creo en ti, Dios. Creo en ti, Dios. Oh. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios.
ti confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Hola familia, qué bueno volver a vernos a través de estos medios, ya sea por el Face o por el YouTube.
El día de hoy quiero estar compartiendo con ustedes: si tú ves su gracia, Él ve tu fe. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 21. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que realmente dice la ley? Realmente habían en ese momento o en ese tiempo, habían muchas personas que querían vivir bajo la ley. ¿Y sabías que en este tiempo, en este año 2021 o en el siglo XXI, hay mucha gente que todavía quiere seguir viviendo bajo la ley? Algunas personas lo admiten, otras personas lo niegan, pero sin embargo sus hechos o sus acciones o sus actos hacen que realmente sean muy legalistas con la iglesia. Nosotros tal vez en algún momento lo hemos sido, pero gracias a Dios ya no pertenecemos a ese grupo de personas. En el versículo 21 dice: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Acá lo está hablando el apóstol Pablo, pero en el versículo 22 dice: las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había sido libre o había nacido libre. Es bueno que el apóstol Pablo mencione lo que está escrito, porque esto no significa que el apóstol Pablo se inventó o tuvo un sueño o agregó algo a la palabra, sino que él lo está tomando literalmente de la forma como Dios lo había escrito en la Biblia. Y debemos nosotros estar agradecidos por la palabra de Dios. En el verso 23 dice: el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumplieran las promesas de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue de manera en que Dios cumplió su promesa. En el versículo 24 dice: esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Aquí es donde quiero hacer un énfasis en estos versículos y en los que vienen más adelante. Realmente estos versículos son muy claves para que nosotros podamos diferenciar entre la gracia y lo que es la ley. En el versículo 24 comienza diciendo que esta es una comparación entre las dos mujeres, es una alegoría o es un simbolismo que encierra un aspecto espiritual que no solo era importante para aquel tiempo, sino también es importante para este tiempo, en este momento, para nosotros. En el versículo 24 dice: esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que hizo esclavos. Ahora, ¿qué sucedió en el monte Sinaí? Ellos recibieron la ley o recibieron los 10 mandamientos. Es interesante ver que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto hasta el monte de Sinaí, cuando llegaron, ellos no estaban viviendo bajo la ley, sino que ellos estaban viviendo bajo la gracia. Ellos experimentaron la gracia y la misericordia de Dios por medio de la división de las aguas a la hora que cruzaron el Mar Rojo. Ahora, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, ¿qué es lo que ellos comienzan a ver? Comienzan a ver el maná que cae del cielo, el agua que brota de la roca, y ellos comenzaron a ver muchas evidencias de la mano de Dios sobre ellos durante todo ese tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Esto sucedió sin haber guardado ningún mandamiento de la ley. Si ellos hubieran estado bajo la ley, a causa de la murmuración, de las quejas que constantemente ellos lo venían haciendo, yo creo que ellos, a la hora que hubieran cruzado el Mar Rojo, simplemente todos ellos hubieran muerto ahogados. Pero sin embargo, Dios siempre les mostró su gracia. Pues ellos estaban bajo el pacto de la gracia de Abraham, estaban viviendo bajo el pacto de Abraham y estaban viviendo bajo una gracia que realmente Dios comenzó con el padre Abraham. Ahora, en el monte Sinaí, una vez que se les da los 10 mandamientos, ese monte significa el monte de la ley. La ley no nos conduce a la libertad. Simplemente nos esclaviza. No solo nos esclaviza, sino que engendra, ¿qué cosa? Esclavitud en nosotros. Debemos hablar, esto es muy claro. Yo sé que hay personas que de pronto no les gusta lo que estoy diciendo, pero ¿sabes qué? Tenemos que decir las cosas tal como son y tenemos que decir la verdad. Y gracias a Dios por la revelación que el apóstol Pablo comenzó a darnos. Por eso dice que en Gálatas capítulo 4, versículo 25, ahora dice: Jerusalén
Es igual que en Monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Me gusta este versículo porque está acá hablando, dice, y ahora en Jerusalén. Hagamos una pequeña aclaración. Muchas de las personas que dicen que han viajado a Israel y han estado en el muro de los lamentos, han podido percibir la presencia de Dios. Ahora, yo no voy a poner en duda si esto sucedió o no, pero lo que sí yo puedo ver es de que toda esa experiencia que ellos tuvieron de Dios, tal vez puede ser el Dios de los 10 mandamientos o el Dios de la ley. La ley es santa y esto es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, pero ella no nos puede santificar. La ley es santa y es buena, pues Dios lo ha dado y Dios es un Dios santo. Y todo lo que viene de Él es bueno, pero la ley yo creo que la ley simplemente representaba o representa el estándar de un Dios que es santo. A pesar de todo esto, a pesar de toda la ley, ¿sabes qué? La ley no nos puede perfeccionar y no alcanza perfección en nosotros. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 7, versículo 19, dice, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Dice que la ley es no nos perfecciona en nada. Ahora, ¿hay algo incorrecto en la ley? No, la ley es correcta, la ley es perfecta. Es más, en la ley los mandamientos que fueron escritos estuvieron de la forma correcta, pero la ley es buena porque Dios la ha dado, pero la ley no nos puede ni justificar ni perfeccionar. Es más, ni siquiera porque nosotros hagamos buenas obras no podemos nosotros cumplir la ley. El único que pudo cumplir al 100% la ley fue su propio Hijo Jesucristo. Es el único que pudo cumplir esa ley. Ahora, volviendo a Israel en el Muro de los Lamentos. Se puede sentir la presencia de Dios allí, pero al mismo tiempo se percibe la esclavitud de la ley. El plan perfecto de Dios es otorgar su gracia en la persona de Jesucristo a todos, incluyendo a Israel, porque no te olvides que Dios viene por su pueblo, pero su pueblo no lo reconoció. Pero a pesar de eso, Dios es un Dios que Dios envía a su Hijo Jesús, no solamente para que se salven Israel, sino todo el mundo, pero ellos no lo quisieron. Pero a pesar de eso, también la salvación está para ellos. Y es más, a ellos les corresponde más que a nosotros. Pero sin embargo, a veces nosotros menospreciamos todo esto y simplemente queremos regresar otra vez a la ley. Y sabes que la ley no nos va a justificar ni nos va a salvar. Miren qué es lo que dice en Gálatas, en el versículo 26. La palabra nos habla de manera diferente y se refiere a la Jerusalén de arriba, la cual somos nosotros sus hijos de la promesa. ¿Sabías? Tú y yo también somos hijos de la promesa. Y esto es algo que tiene que estar muy claro y debemos de entenderlo. Por eso dice en Gálatas capítulo 4 versículo del 26 al 29, dice, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías. Alégrate, oh mujer sin hijos, que tú nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la mujer que vive con su esposo. Si ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Ahora, ¿en qué consistía el gran problema que de pronto tenían y que siguen teniendo los árabes con los judíos? Y si nosotros volvemos un poco a ver la historia de atrás y estudiamos un poco la vida de Abraham, vamos a encontrar que toda esta contienda comienza en ese entonces. Y es interesante que tanto los judíos como los árabes proceden del mismo padre. Si bien los conflictos siguen siendo actuales en este tiempo, nosotros tenemos que remontarnos al padre Abraham. Pablo
nos habla aquí desde una perspectiva espiritual y se refiere a un conflicto entre la ley y la gracia. En otras palabras dice, amados Gálatas, siendo que habéis sido hechos libres por la gracia, ¿por qué deseáis volver a estar bajo la ley? Y esto lo habla en Gálatas 3. Aquí vemos dos diferentes pactos. Agar representa el pacto de la ley y Sara representa el pacto de la gracia. Aquí vemos también algo muy interesante que nos va a ayudar a poder entender o comprender mejor este tema. Y en Gálatas 3 habla de que Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham representa la fe y Sara representa la gracia. Los dos siempre van juntos, no están separados. Los dos siempre van de la mano. Cuando leemos la historia de Abraham, nos podemos dar cuenta que en dos ocasiones le quisieron quitar la esposa a Abraham. En otras palabras, podríamos decir que el diablo trató varias veces de separar la fe y la gracia, y él siempre va a estar tratando de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha juntado, obviamente nadie lo puede separar. Pero el diablo siempre va a tratar de separar la fe y la gracia. ¿Por qué? Porque él quiere que tú vivas por fe, pero no por gracia, o que vivas por gracia, pero no por fe. Y yo les he explicado anteriormente que todos nosotros vivimos bajo la gracia, pero tenemos un vehículo que se llama la fe, que nos hace llegar a lo que nosotros querramos, porque la gracia ya, en la gracia todo lo tenemos. Tenemos sanidad, tenemos salud, tenemos prosperidad, tenemos todo. Eso viene en la gracia, pero la fe me hace llegar a esos lugares. Ahora, Abraham es el padre de la fe y Sara es madre de Isaac, que viene a ser la promesa. Y esto viene a ser la demostración de la gracia de Dios y es también madre de todos aquellos que hemos nacido por medio del pacto de la gracia, que venimos a ser tú y yo, porque nosotros somos salvos por gracia, no por obras, por gracia. Aquí el apóstol Pablo menciona dos términos, carne y espíritu. ¿Qué quiere decir? Ley y gracia. La carne representa la ley y el espíritu representa la gracia. La fe no funciona sin la gracia. Escúchenme, ¿eh? La fe no funciona sin la gracia. Y esto es muy profundo, que a veces nosotros lo vemos de una forma, con una vista muy a la ligera. Y realmente nosotros no deberíamos de ver esta parte muy a la ligera. Deberíamos nosotros ser conscientes realmente de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso es de que la Biblia también habla, todos nosotros conocemos Efesios, lo que dice en Efesios 2.8. Y en Efesios 2.8, aquí está hablando de la gracia y de la fe que se mencionan juntas. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero no solamente lo habla en Efesios, sino que también lo está hablando en Romanos capítulo 4, versículo 16. También son mencionados la fe y la gracia, que dice, por lo tanto, es por fe para que sea por gracia. Ahora, ¿te das cuenta? ¿Te estás dando cuenta que la fe y la gracia van juntos? No son dos cosas separadas. No es que yo ando por fe y la gracia a un lado. Por eso es de que nosotros tenemos que entender de que nosotros somos hijos por gracia. Somos la promesa de ese pacto en gracia. ¿Tú te lo mereces? No. Me lo han dado a mí gratuitamente. No me lo merezco, pero puedo disfrutar de la gracia de mi Padre Celestial. Por eso es de que en otra traducción lo dice de esta manera. El principio de la fe es por consiguiente válido, a fin de que todo sea en base a la gracia. Esta realmente es una afirmación tremenda. La fe y la gracia siempre van juntas y ellos son como una pareja, la pareja de Abraham y Sara. Nadie podía separarlos. Aunque en varias oportunidades quisieron separarlos, pero ¿sabes qué? Dios siempre protegió esta relación. ¿Y sabes por qué? Porque realmente Dios quiere que Abraham y Sara sean una sola persona, como la fe y la gracia es una persona.
Y nosotros podemos entender esto. Yo creo que cuando nosotros entendamos esto, realmente creo que vamos a comenzar a vivir en libertad en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como creyentes, nosotros debemos de ver a Jesús. Y Jesús es el que ha extendido la gracia a nosotros. Y nosotros debemos de verlo a Jesús en la plenitud de todo lo que Él ha hecho en la cruz. Es una obra perfecta y terminada. Jesucristo no tiene absolutamente nada más que hacer. Es más, Él ya lo hizo todo y lo hizo simplemente por ti y por mí. Pero hay algo más interesante en todo esto. Que nosotros tenemos que aprender también a descansar en Dios. En Marcos capítulo 12, versículo 36 dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Muchos de nosotros queremos resolver nuestros problemas, pero primero debemos de adoptar una actitud de descanso, pero lamentablemente no lo hacemos. Y siempre estamos diciendo cosas como estas. Solo podré descansar cuando encuentre una manifestación de sanidad de mi cuerpo. Solo podré descansar cuando de pronto tenga el aumento o tenga el ascenso en mi trabajo. Solo podré descansar cuando todo vea de que mis cuentas están llenas. Pero ¿sabías de que Dios no lo ve así? Dios es un Dios que Él quiere bendecirte y te bendice cuando tú tomas la posición correcta de sentarte, como dice la Biblia, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, sentarse es una posición de descanso. ¿A través de qué? A través de la obra finalizada de Jesucristo. No te olvides que tú y yo, cuando nacemos de nuevo, ¿dónde estamos sentados? Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 6. Ahora, debemos de permanecer sentados en ese reposo hasta que Dios ponga a cada uno de tus problemas bajo tus pies. ¿Sabías esto? Nosotros tenemos que estar descansados en Él. Los pensamientos que puedan venir a nuestra mente, ¿qué voy a hacer con esta situación? Ahora, ¿cómo voy a pagar mis deudas? Y ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Y hay infinidad de cosas que vienen a nuestra mente. Pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender a adoptar la posición interior de descanso. Y cuando tú descansas, el Señor trabaja. Él comienza a orquestar todo en el reino natural, como también comienza a orquestar todo en el reino espiritual. Y Él trae, ¿qué cosa? Trae a todos tus enemigos bajo tus pies. Y cuando tú descansas, le permites a Dios, el Todopoderoso, que trabaje en ti. Y no solamente trabaja en ti, sino que trabaja a través de ti y trabaja a través de tus circunstancias. Y a veces pareciera que cuando uno descansa, uno dice, pero yo estoy descansando y parece que Dios no funciona. Te digo una cosa, tú solamente descansa. Porque cuando tú descansas, Dios trabaja y Dios trabaja a tu favor y las cosas van a salir de la forma correcta. Es más, no te olvides lo que dice, lo que acabamos de leer. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y yo puedo ver ahí a tus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Mi problema financiero. Descansa. Dios lo va a poner bajo tus pies. No tengo un trabajo, descansa. Todos tus enemigos, todos los problemas que tú puedas tener, Dios los va a poner como estrado de tus pies. Pero hay algo también muy interesante que me gustó. El día de ayer lo estuve leyendo. En Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La primera vez que se pronuncia la palabra gracia y que aparece en la Biblia es en la historia de Noé. Y dice, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. El nombre de Noé significa descanso. Entonces, lo que en este versículo nos está mostrando es que el descanso encontró gracia ante los ojos del Señor. Ahora, el enemigo tratará de sacarte fuera del camino, tratando de que te desesperes, tratando de que estés, no sé, como esas gallinas locas. ¿Qué hago? Y comienzas a preocuparte y comienzas a tratar de encontrar tus propias soluciones y comienzas a encontrar tus propias habilidades para solucionar tus propios problemas. Eso es lo que el diablo quiere. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios quiere es de que tú aprendas a descansar.
descansa en el Señor. Jesús descansó en el amor de su Padre y solamente hizo, ¿qué cosa? Lo que él miraba a su Padre. Así es de que si nosotros comenzamos a ver la palabra, nos vamos a dar cuenta que Jesús en todos los evangelios, él no estuvo desesperado, él no estuvo afligido, él no estuvo, ahora, ¿qué sucede? Es más, en una oportunidad a Jesús lo quisieron despeñar, pero Jesús dice que se escabulló por ahí y después de que se escabulló, salió delante de ellos y la gente lo miró y todos comenzaron a abrirse, le hicieron espacio. Ahora, ¿sabes por qué? Por la autoridad que él tiene. No te olvides que si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, tú tienes la misma autoridad. Y la autoridad, si yo tengo autoridad, yo estoy en descanso. Si yo tengo autoridad, yo sé lo que yo soy. Cuando una persona no sabe lo que es, entonces no tiene autoridad y siempre va a estar ahí como esas gelatinas. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero cuando nosotros entendemos y sabemos lo que nosotros somos en Cristo Jesús, entonces, ¿qué pasa? Hay un descanso. Y ese descanso no debería de salir de tu vida. Cuando tú dejas de estar descansando en el Señor y quieres hacer tú las propias cosas, entonces te digo una cosa. Dios descansa porque tú quieres tomar control de tu vida. Pero cuando tú descansas en todo, entonces Dios toma el control de la totalidad de tu vida y las cosas nos van a ir bien. Amén. Si tú nunca antes le has dicho, necesito recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, si tú quieres recibir a Jesucristo, yo quiero que tú cierres tus ojitos ahora mismo y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he fallado y te pido perdón, Señor. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias porque a partir de hoy día yo pertenezco a tu familia y soy parte de la promesa de Abraham. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal, te vamos a estar dejando en la parte de abajo un WhatsApp y un correo electrónico para que nos puedas estar comunicando. Y si quieres alguna oración, obviamente nosotros estamos muy gustosos para poder estar orando por ustedes. Ahora muy bien, vamos a ir a lo que son los diezmos y las ofrendas. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 25. Y dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay un versículo que me gusta, lo que dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo vas a hallar, o lo hallarás. Ahora, es interesante porque, número uno, la Biblia dice que nosotros debemos de ser personas dadoras. Y cuando nosotros vamos echando nuestro pan sobre las aguas, es cierto que de pronto no lo vamos a ver al instante, pero la Biblia dice que después de muchos días lo vas a hallar. Es igual, cuando tú vienes y siembras algo en la tierra natural, tú vienes al día siguiente y ves algo, ves que ya salió fruto. No. Tiene un tiempo, ¿verdad? Tú vienes, siembras, pero sigues regando, sigues confiando, sigues viendo. Por eso es de que yo les dije que en una oportunidad, hay 3 cosas que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Planta, riega y busca la presencia de Dios, que viene a ser el sol. Entonces, el agricultor siembra, riega y deja que el sol caiga. Y cuando cae el sol, hace que la semilla crezca y viene el fruto a nuestra vida. Y es lo mismo en el ámbito espiritual. Pero a veces muchos de nosotros queremos recibir algo, decir, Señor, estoy confiando en ti. Pero ¿sabes qué? Tú estás viviendo afligido, preocupado, afanado y no estás descansando en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, honra al Señor sobre todas las cosas. Por eso es de que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, no es para que Dios me bendiga, sino es que yo estoy descansando en Él. Aunque mi billetera dice no alcanza, yo descanso.
Y cuando yo descanso, Dios comienza a proveer con milagros sobrenaturales. Ese es mi Padre Celestial. Por eso es de que si tú quieres, hasta cierto punto, maldecir tu pobreza, aprende a ser un dador, un diezmador, y di, yo diezmo, yo ofrendo y descanso en mi papá, porque Él ha suplido todas mis necesidades. Amén. Así es de que si tú vas a diezmar y vas a ofrendar, te vamos a estar dejando igual las 3 cuentas de los bancos, el Continental, el BCP y el Interbank, y nos gustaría que ustedes lo puedan hacer con mucha libertad. Muy bien, familia, estoy muy agradecido al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Siempre estamos orando. Espero que las personas que ya les tocó su vacuna se hayan podido vacunar, especialmente mi esposo y yo nos hemos vacunado hace 2 días. Nos dolió un poco el brazo, la segunda dosis, nos dolió un poquito el brazo, pero no ha pasado nada más, hemos seguido adelante y estamos muy agradecidos al Señor. Ahora tenemos que aprender a ser prudentes. Si hay que vacunarse, vacúnate. Y sé prudente y sigue cuidándote. Que Dios los bendiga y que tengan una linda semana. Bendiciones. Visión DEF. Conoce a Dios. Encuentra libertad. Descubre tu propósito. Marca la diferencia. Corramos juntos con la visión.